Bendiciones, bienvenidos una vez más ya a nuestra recta final de la Escuela Bíblica primer año. Ya no nos queda sino una clase. Ánimo, ánimo. Estamos en la clase 39 y vamos a comenzar a estudiar. Solo 2 partes este año de Primera de Samuel. El próximo año continuaremos con el resto de Primera de Samuel. Recuerda, ten tu material listo, ten tu libreta de apuntes, ten tu Biblia preparada. Vamos a orar, démosle gracias al Señor y estudiemos Primera de Samuel. Padre, yo te doy gracias en esta hora por todo el que ha persistido hasta aquí. Le has traído, Señor, les ha llenado de paz. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría. Bendícenos, Señor, en esta clase, en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel, primera parte. Vamos a ver el autor. La tradición judía asegura que el autor fue el profeta Samuel. Pero debemos entender que si hubiera sido así, el mismo Samuel no lo hubiera podido terminar, ya que él muere y este libro continúa narrando muchos acontecimientos que sucedieron después de su muerte. Por tal razón, lo más prudente es decir que no hay certeza de quién fue el autor material de este libro. ¿Por qué este libro tiene ese nombre? Porque Samuel es el personaje principal que iba a poner la casa de Dios en orden. Por eso se llama Primera de Samuel. El contexto histórico. Samuel retoma el relato donde prácticamente lo deja Jueces. Israel sigue en decadencia. El pueblo y los sacerdotes estaban desviados, sumergidos en idolatría. Este libro nos muestra 4 roles importantes que habían en aquel tiempo. El primero era el profeta. El segundo era el juez. Este segundo con el tiempo va a desaparecer. El tercero era el rey y el cuarto era el sacerdote. El juez va a desaparecer, ya que el último juez sería Samuel. De ahí en adelante solo hay 3 roles, los cuales marcarían el curso de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Se narra lo que dijo el profeta, voz de Dios, lo que hizo el rey y lo que hizo el sacerdote. Estos 3 serían los roles fundamentales de gobierno en esa época. Dios habla al profeta, el profeta aconseja al rey y el rey direcciona al sacerdote. Es decir, cuando el sacerdote se descarriaba, el rey le debía llamar a orden. Y cuando el rey y el sacerdote se descarriaban, el profeta era quien los llamaba al orden. El acontecimiento del libro de Samuel, allí, al comienzo, podemos ver que estos 3 poderes de gobierno estaban extraviados. Los profetas daban falsas profecías, profetizaban por dinero. Los sacerdotes ministraban por dinero. Los reyes estaban sumergidos en la idolatría. O sea, estaban totalmente corrompidos los 3 poderes que quedaban ahora en el libro de Samuel: los profetas, los sacerdotes y los reyes. El profeta Samuel vino a corregir todo este desorden del pueblo. Este libro lo debemos leer observando a Dios cómo propone 2 caminos para su pueblo. El camino del rey Saúl, que es el camino
conocido como el de la terquedad, y el camino del rey David, que es conocido como el camino del arrepentimiento. Continuemos, vamos a ver el voto de Ana. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11 dice: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana estaba pasando por un momento muy difícil, era estéril, y hace un voto con Dios: Señor, si tú quitas mi esterilidad, el hijo que nazca te lo consagro. ¿Y quién era Ana? Era la madre de Samuel. Hoy en día, algunos creyentes acostumbran a hacer lo que han llamado el ayuno de Ana, pero no han entendido la profundidad de lo que ella hizo. Hacer ayuno por alguna petición específica está muy bien, pero decir que voy a hacer el ayuno de Ana es algo que se debe entender primero antes de emprender. La oración y ruego de Ana fue con un voto incluido, y este era: tú me das y yo te devuelvo. Si el ayuno que vas a hacer tiene este contexto, está correcto hacerlo, pero ¿estarías dispuesto a pedir algo para luego devolverlo? O sea, por eso no tiene sentido hacer el ayuno de Ana si no se comprende profundamente el objetivo. Ana pidió a Dios bajo un voto, y el Señor la oyó y concedió su deseo, pero luego, para cumplir la promesa, lo tuvo que devolver. La pregunta es: ¿harías tú lo mismo? Si no eres capaz, es mejor no hacerlo. Solo ayuna y ya. No añadas al ayuno cosas que no podrás cumplir. No digas que es el ayuno de Ana, porque entonces tú vas a llevar a ese voto de que tendrás que devolver lo que el Señor te dé. Agradó tanto a Dios lo que Ana hizo, que al ver que ella cumplió su promesa, y a pesar de ser estéril, el Señor le devolvió 5 veces más. El Señor le devolvió 5 veces más, dándole más hijos como recompensa. ¡Wow! Recordemos que el número 5 en la Biblia representa la gracia, representa ministerio. Ana halló gracia delante del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 20 al 21 dice: Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Ahora, en ese tiempo había un sacerdote, profeta, que era Elí. Pero lamentablemente Elí tuvo que ser desechado. Y vamos a ver eso. Elí es desechado. Los hijos del sumo sacerdote Elí eran sacerdotes y continuamente hacían lo malo delante de Dios. La ley decía que esa clase de hijos deberían morir apedreados o lapidados, pero Elí no lo hizo. Entonces Dios hizo cumplir la ley y murieron los hijos de Elí. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 31 al 34 dice: He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor.
y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá con tus hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Elí sabía que sus hijos eran perversos, pero no hizo nada para corregirlos. La corrección a los hijos es muy necesaria mientras puedan ser corregidos, mientras haya tiempo para hacerlo. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El tiempo de corrección debe ser antes de la adultez. Es en ese tiempo donde se marcan los principios y valores de la niñez. Así, cuando sean grandes, no se apartarán de ese camino. Mire qué interesante. No te tuvieras qué lección tan corta. Sí, pero es muy interesante. Dios aquí nos muestra que Dios responde a Ana, la estéril, y le da un hijo, Samuel, el cual es profeta, sacerdote. Pero aparte de eso, le da 5 hijos más como recompensa por haber cumplido su voto de regresar a su hijo al servicio. Pero muestra otra cara de la moneda, y es Elí. Como su sumo sacerdote, sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo y sus hijos también eran sacerdotes, no los corrigió, entonces el pecado de ellos cayó sobre encima de ellos mismos. Y Dios tuvo que cortarlos. Dice la palabra dice que cuando Elí recibió la noticia de que sus hijos habían muerto, él se echó para atrás, cayó para atrás, y su cabeza golpeó tan fuerte que él también murió en sofá. Interesante lo que estamos aprendiendo. En la próxima clase, que es la última de este primer año, vamos a ver el arca del pacto como amuleto. Ay, qué difícil pueblo, ¿no? El arca del pacto como amuleto. No olvides, prepara, responde tu prueba de conocimiento, envíala para poder tener tu récord de calificaciones exacto. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Que tú cumples las promesas y que multiplicas, Señor, las promesas. Pero también hemos visto, Señor, que tú destruyes a aquel que profana el santo oficio del sacerdocio. Señor, ayúdanos a como padres aprender a corregir a nuestros hijos a tiempo, antes de que lleguen a la adultez, cuando ya han adquirido su propia personalidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima lección.